Concederle el uso de la palabra al senador Rafael Espino de la Peña a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en los términos del artículo 196 del reglamento hasta por 5 minutos. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, las reformas propuestas contenidas en el dictamen consisten en ampliar de 5 a 9 años el plazo mediante el cual el Ejecutivo Federal puede disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y presencia territorial. Establece que la participación de la Fuerza Armada deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Dispone la integración de una comisión de diputados y senadores para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el proyecto y obliga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir un informe anual. El apoyo a la propuesta de ampliación del plazo de 5 a 9 años contenida en el artículo 5º transitorio es un claro reconocimiento de ajuste en la estrategia a la mitad del mandato de seguridad pública. Nadie, contrario a lo que reiteradamente se ha señalado, desea la militarización permanente del país. Asumimos que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio a las tareas de seguridad pública debe mantenerse en forma regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria, tal y como lo han señalado las Cortes internacionales y como se acordó por el conjunto y consenso de todas las fuerzas políticas en marzo del 2019. Intervención militar mínima con garantías al ciudadano, interpretación jurisdiccional especial, restrictiva, excepcional y vinculada, como se determinó en el caso Raía Pacheco, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es necesario apoyar la extensión del plazo de 5 a 9 años de apoyo de la Fuerza Armada en la seguridad pública? ¿Qué sucede si el plazo no se extiende y deja de existir base constitucional para que las Fuerzas Armadas auxilien en funciones de seguridad pública? ¿En cuánto, cómo y en qué tiempo se proyecta reducir los índices delictivos por tener al Ejército participando en la seguridad pública y patrullando las calles? Esas son las respuestas que debemos formularnos y responder. 30 años de malos diagnósticos, políticas erráticas, estrategias fallidas, sin método y por tanto números negativos. Cambios de rumbo, corrupción y ausencia de consensos políticos, crisis de funcionalidad y mala coordinación institucional entre los poderes de la Unión. El resultado es que en materia de seguridad vivimos en un estado de excepción de facto al que triste e indebidamente nos estamos acostumbrando. 30% del territorio nacional, según diversos estudios, bajo la influencia delictiva del crimen organizado. Apoyamos en conciencia la iniciativa simple y sencillamente porque es el Ejecutivo Federal el último responsable de la seguridad pública. Es análogamente el mejor posicionado, informado y habilitado para realizar este diagnóstico. Los resultados ya se juzgarán y aunque la propuesta es de rango constitucional, la medida en sí tiene un sentido meramente administrativo. De los 118,000 elementos que hoy integran la Guardia Nacional, aproximadamente un 80% provienen de las Fuerzas Armadas. Gozan de las prestaciones económicas, certidumbre y estabilidad laboral que se les dispensan a sus miembros y que contrastan con las que no tienen los policías civiles, estatales o municipales. Acceso a créditos, vivienda, servicio médico decoroso y expectativa de una pensión de retiro decente. ¿Qué incentivo tienen los actuales integrantes militares y marinos de la Guardia Nacional en renunciar a sus actuales prestaciones e incorporarse a un régimen civil laboral precario que por falta de acuerdos ha pasado el tiempo y no hemos sido capaces de fortalecer? Ninguna. Esa es la tarea en la que deberíamos de estar concentrados en lugar de seguir abonando a la extrema politización. Debemos operar científicamente con método y planeación, que se incluye el establecimiento de metas concretas y el diseño de la ruta para alcanzarlas, evaluar en forma transparente y exigiendo la constitucional rendición de cuentas. Cada poder debe cumplir con su función y desde aquí aprovecho para exhortar
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ámbito de su competencia constitucional resuelva a la brevedad, por la importancia y trascendencia del asunto para la vida nacional, los cuestionamientos de constitucionalidad sobre las reformas legales en seguimiento a la estrategia de seguridad pública del Gobierno. Estarán a la altura de su cometido constitucional. Su puntual definición evitará incertidumbre y cuestionamientos que no hacen más que dañar el marco legal bajo el cual deben operar las instituciones de seguridad del país. Al respecto, ya existen controversias constitucionales presentadas desde 2020 por el Estado de Michoacán, los municipios de Colima y de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, contra el acuerdo presidencial del 8 de mayo del 2020, que dispone las características de las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. También existe otra controversia constitucional que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Guardia Nacional desde mayo de 2019 y de la cual ya existe un proyecto del ministro Javier Lainez Potisek que está pendiente de debatirse. Finalmente, también hay amparos sin resolver desde 2020 que impugnaron la integración de la Guardia Nacional por efectivos de las Fuerzas Armadas en la segunda sala de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los exhorto respetuosamente a apoyar el dictamen y darle un voto de confianza al Ejecutivo Federal en su estrategia de combate a la inseguridad pública. Gracias por su atención. Muchas gracias.